Buenas tardes. Mi nombre es Freddy Morales y soy estudiante de Derecho, cursante actualmente del noveno trimestre en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vengo a presentarles un video tutorial acerca de las medidas de coerción personal dispuestas en el Código Orgánico Procesal Penal. Bien, iniciaremos este tutorial con un breve concepto de lo que son las medidas de coerción personal, y no son más que aquellas medidas que son dictadas mediante resoluciones judiciales y que van dirigidas a la restricción del ejercicio del derecho a la libertad de la persona. Y como tal, estas disposiciones son decretadas por un juez competente. Bien, estas medidas, todas y cada una de ellas, cumplen con ciertas características, que son, en primer lugar, que son de tipo temporal, es decir, que tienen un inicio y un tiempo definido de duración, que según nuestro código adjetivo es de no mayor a 2 años. Son de tipo accesorio, ya que estas medidas surgen derivadas de un procedimiento penal definido en el COP. Son de tipo excepcional, ya que la regla es la libertad y la medida de coerción es la excepción. Y también son de carácter instrumental, ya que su fin, como tal, son las de asegurar la presencia del imputado durante todo el procedimiento. Nuestro sistema penal venezolano ha sufrido una transformación a lo largo de sus años, pasando de ser de un sistema inquisitivo, ¿verdad?, donde se partía de la presunción de la culpabilidad como tal, a un sistema acusatorio de tipo contradictorio, oral y público. Tipo contradictorio, ya que surge el régimen probatorio, lo que es la prueba como herramienta fundamental dentro del proceso. Y mediante el juicio oral se lleva a cabo los actos procesales. Bien, nuestro sistema penal cumple con ciertos principios constitucionales y procesales que vienen a satisfacer el sistema acusatorio en todo momento, como entre ellos están el derecho a la vida, la tutela judicial efectiva, el principio de libertad consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo 44, ordenal 1, que habla que el derecho a la libertad es inviolable, por lo tanto ninguna persona puede ser arrestada sin una orden judicial, a menos de que sea prendido infragante. También está el derecho de el principio de igualdad, el principio de equidad y el principio de respeto a la dignidad humana, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y como principios procesales fundamentales está el principio de concentración, el principio de inmediación, y uno de los principios más importantes dentro del proceso penal, que es el principio de presunción de inocencia, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 49, ordinal número 2, el cual dice que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Partiendo de estos principios de nuestro sistema penal, vamos a hablar, antes de partir como tal a lo que son los tipos de medidas de coerción, debemos definir primeramente los principios generales que regulan a estas medidas, o sea, base a qué principios se basa la aplicación de estas medidas. Bueno, en primer lugar, tenemos al estado de libertad consagrado en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dice que toda persona implicada en un hecho punible tiene a permanecer en libertad durante todo el proceso, salvo las disposiciones excepcionales contenidas en el COP. También está el principio de excepcionalidad, el cual
dice que la regla es la libertad y las medidas de coerción son la excepción. También está el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 230 del COP, el cual dice que debe existir una proporción o una coherencia entre la medida de coerción tomada y la gravedad de la pena del hecho punible. También está el principio de subsidiariedad, el que nos habla acerca de que la pena preventiva de libertad procede única y exclusivamente cuando las demás medidas resultan insuficientes para la consecución del proceso. También está el principio de motivación, consagrado en el artículo 232 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual nos dice que toda medida de coerción solo puede ser decretada mediante una resolución judicial debidamente fundada y motivada. Debidamente fundada y motivada quiere decir que esta resolución debe ser mediante un auto donde deben estar todos los fundamentos de derecho por los cuales se le está aplicando esa medida de coerción al imputado. Bien. Y por último está la interpretación restrictiva, la cual nos dice que toda disposición que limite la libertad o que decrete la fragancia debe ser interpretada por los organismos judiciales de forma restrictiva, para así prohibir la posibilidad de que los juzgados incurran en alguna improvisación. Definidos entonces los principios que regulan la aplicación de las medidas de coerción, vamos a definir cuáles son los tipos de medidas de coerción personal que están estipulados dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Bien, en el libro segundo, título séptimo del Código Orgánico Procesal Penal, están contenidas los tipos de medidas de coerción, que básicamente son tres. La número 1 es la aprehensión por fragancia, definida entre sus artículos 234 y 235, y su procedimiento especial contenido en el artículo 373 del mismo código. En número 2 tenemos la privación judicial preventiva de la libertad, contenida entre los artículos 236 y 241. Y por último tenemos las medidas cautelares sustitutivas, que están contenidas entre los artículos 242 al 249. Bien, definidos los tres tipos de medidas de coerción, vamos a repasar los conceptos y los principios de cada una de ellas. Vamos a comenzar por la número 1, que es de la aprehensión en fragancia. Define el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 234 el delito de fragancia, y es aquel delito el cual se está cometiendo o está por cometerse. También se define como el delito de fragancia aquel en que el sospechoso está bajo una persecución de una autoridad policial o bajo persecución de la víctima o del clamor del público. Bien, el procedimiento de fragancia está contenido en lo que son los procedimientos especiales del COP, donde se le define como el procedimiento abreviado. En el libro tercero, artículo 373 del COP define el procedimiento abreviado, que es el que define aquel que se le va a dar, el tratamiento especial a la fragancia. A grosso modo, el 373 nos dice que el aprensor, bien sea la autoridad judicial, la autoridad policial, o la víctima o el clamor del público, una vez detenido al sospechoso, cuentan con 12 horas para presentarlos ante el Ministerio Público,
que a su vez el Ministerio Público mediante el fiscal, cuenta con 36 horas para presentarlo ante el juez de control. Una vez presentado el sospechoso o el presunto implicado ante el juez de control, el fiscal, perdón, el fiscal presenta la moción, la petitiva de que se decrete el delito de flagrancia, y a su vez presenta la respectiva medida cautelar. Bien, el juez de control cuenta con aproximadamente 48 horas para decretar que efectivamente se produjo flagrancia. Bien, aquí en este punto hay dos vertientes. Si el juez no verifica que se dan y que se concurren todos los supuestos de flagrancia, ¿verdad? En este caso, el juez tiene dos opciones. Decreta procedimiento ordinario, es decir, el imputado pasa directamente al procedimiento ordinario, o decreta la libertad condicional mediante una medida cautelar sustitutiva. Pero vamos a ver al caso en que si se confirma la flagrancia, si se confirma mediante los supuestos contenidos y descritos. Cada uno de ellos tiene que concurrir y darse todos ellos para que se pueda decretar la flagrancia. Decretada la flagrancia, el juez de control pasa el expediente junto con el auto de decreto de juicio hacia el tribunal de juicio. El juez de juicio, valga la redundancia, recibe el expediente, recibe el caso, y a partir de allí cuenta entre 10 a 15 días para convocar a lo que es la audiencia oral, pues lo que es el juicio oral. En este lapso de tiempo, el Ministerio Público o la víctima o querellante tienen como máximo hasta 5 días antes de la audiencia de juicio para presentar la acusación. Bien, continuamos ahora con la segunda forma de medida de coerción personal, que viene siendo la privativa judicial preventiva de la libertad. Ok. Esta medida constituye la única excepción al fundamento constitucional que nos dice del principio de la libertad, que anteriormente lo hablé, el artículo 44, numeral 1 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela, constituye la única excepción al principio de libertad. Esta medida es de especial atención, puesto que para que se decrete la privación judicial preventiva de la libertad, el juez competente debe examinar los supuestos que están tipificados en el artículo 236 del COP, que estos supuestos son 3 y los 3 deben concurrir para poder decretar la preventiva de libertad. Estos son: 1, que el hecho punible en estudio, en este caso, merezca pena preventiva de libertad. 2, que si existan elementos de convicción que comprueben la participación del imputado. Y número 3, que exista una presunción presunción razonable respecto a las circunstancias del delito, como pueden ser el peligro de fuga o el peligro de obstaculización de la investigación. Me disculpan la presentación. Bien, con respecto a estos dos últimos preceptos, el peligro de fuga está tipificado como presunción razonable en el artículo 237 del COP,
y esta norma adjetiva advierte ciertas características para decretar el peligro de fuga. Entre las más importantes están si el imputado no tiene un domicilio fijo, si el imputado no tiene un trabajo fijo, si el imputado tiene cierta conducta que lo induce a que no va a comparecer ante el tribunal, o que tiene ciertas posibilidades de salir del país, pues allí estamos en lo que le llamamos el peligro de fuga, lo que se le conoce como peligro de fuga. Ahora bien, lo que se conoce como peligro de obstaculización de la investigación está tipificado en el artículo 238. Y ese artículo 238 nos dice que cuando el imputado pueda influir de alguna manera entre algún testigo, entre los testigos o alguna autoridad judicial, o pueda inclusive tener acceso a lo que es la prueba y destruirla, pues estamos en peligro de obstaculización. Ahí es donde el juez está en el deber de decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad. Como tal, esta medida tiene unas limitaciones que son de dos tipos: una limitación de tipo objetiva y una limitación de tipo subjetiva. La limitación de tipo objetiva está tipificada como tres supuestos, y uno de ellos son el que la pena no podrá exceder del límite mínimo previsto para cada delito. El número 2 de los presupuestos será que no puede exceder del plazo de los 2 años. Y que la privativa, el tercer supuesto sería que la privativa de libertad no procede cuando el delito merece una pena menor a los 3 años y el imputado ha demostrado buena conducta predelictual. Entiéndase por buena conducta predelictual una persona que no tiene antecedentes penales y que no ha sido juzgada o que no ha sido reincidente. A eso se refiere el juzgador cuando habla de conducta predelictual. Y las otras limitaciones son de tipo subjetivas. Estas son, por ejemplo, no se le permite privativa de libertad a personas mayores de 70 años o a las mujeres que están en los últimos 3 meses de embarazo, o cuando el niño ya está nacido y está en el periodo de lactancia hasta los 6 meses, o cuando la persona tiene una enfermedad terminal debidamente comprobada. Bien, ya definimos la procedencia del dictamen de la privación preventiva de libertad. Ahora bien, debemos enfocarnos en otro aspecto fundamental de esta medida, y es que si el proceso se encuentra en la fase preparatoria, en la audiencia de imputación, el juez de control revisa si la medida cautelar amerita continuidad. Si es así, a partir de ese momento de que dicta de que sí, la privativa de libertad continúa, a partir de ese momento el fiscal tiene 30 días con una prórroga de 15, o sea que tiene en total 45 días para presentar el respectivo acto conclusivo, que son o la acusación, o el sobreseimiento, o el respectivo archivo fiscal. En todo caso, lo establece el Código como derecho fundamental del imputado, que tiene la posibilidad de revocatoria o de revocación, que el imputado tiene el derecho o la posibilidad de pedir la revocatoria de la medida preventiva del judicial todas las veces que así lo desee, y el tribunal no se puede oponer. Esto con la finalidad de hacer cumplir el principio de libertad.
Bien, ¿cuál en sí sería la finalidad de la medida preventiva de libertad? Bueno, a juicio de mi persona, son tres finalidades fundamentales. La primera es la de asegurar en todo momento la presencia del imputado, pues es parte fundamental del proceso. La segunda es evitar la reiteración delictual por parte del imputado. Y la última es la de salvaguardar el derecho de tutela judicial efectiva de la víctima. Bien, ahora vamos a hablar de la tercera y última medida de coerción personal, que son las medidas cautelares sustitutivas. Como ya dije anteriormente, están contenidas dentro de entre el artículo 242 al 249 del COP. Como concepto de las medidas cautelares sustitutivas, como su nombre lo dice, esta medida viene a sustituir la prisión, o en este caso viene a sustituir la medida preventiva de libertad por otra medida menos gravosa. Las medidas cautelares sustitutivas permiten al procesado, al imputado, llevar su caso en estado de libertad, pero bajo ciertas condiciones. Para estas condiciones, para decretar estas medidas, el juez debe analizar las características, primero las características del delito, si el tipo de delito es del tipo de delito grave o menos grave, del tipo de pena que verifique el delito. También debe analizar si el delito es es de homicidio, si es de violación, si es en contra de la mujer, si es en contra de la propiedad. Estos delitos no ameritan medidas cautelares sustitutivas. Además, también debe analizar si existe peligro de fuga y si existe peligro de obstaculización en la investigación. Bien, las modalidades de las medidas cautelares sustitutivas, vamos a ver si esta vez sí las digo bien. Están contenidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Y estas modalidades son: 1. El arresto domiciliario o la detención domiciliaria en el propio domicilio del imputado. 2. La obligación a someterse al cuidado de una persona o institución determinada, en la cual debe informar al tribunal regularmente. 3. La presentación periódica ante el tribunal. 4. La prohibición de salir del país sin autorización. 5. La prohibición de concurrir a determinados lugares o reuniones. 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre y cuando esta comunicación no afecte al derecho a la defensa. 7. El abandono inmediato del domicilio. Y este tipo de medida procede cuando el delito es en contra de la mujer o el niño, o el delito es de tipo sexual. 8. Vienen lo que son las cauciones, que son 3, y son la caución económica, la caución personal y la caución juratoria. La caución económica está contenida en el artículo 243 y no es más que la conocida como fianza. Y esto es lo más parecido a la imposición de una multa por parte de un juez y depende de ciertos criterios como la capacidad económica del imputado, entre otras. La caución personal contenida en el artículo 244 es la que otorga la libertad provisional al imputado siempre que exista un tercero o llamado en este caso fiador que garantice con sus bienes la posterior comparecencia del imputado, y también garantiza que no va a haber ausencia del mismo y a su vez el cumplimiento de la pena pecuniaria. Y por último está la caución juratoria contenida en el artículo 245. Aquí hay un especial ápice y aparte, es que para proceder a la caución juratoria, el juez debe
verificar que previamente el imputado no está capaz de cumplir ni la económica ni la personal. Entonces, en este caso, caemos en el artículo 245, que es la caución juratoria, es donde el imputado se obliga, mediante una acta firmada, a, básicamente, resumidas cuentas, se obliga a no ausentarse de su domicilio sin conocimiento y previa autorización del tribunal. Y además, en esta acta también ofrece la promesa de que se va a presentar cada vez o toda vez que el tribunal lo necesite y que sea el imputado que esté citado. Bien, de faltar alguna de las medidas cautelares, de inmediato el juez de oficio puede revocar la medida cautelar y determinar el auto de detención de la persona y cambiar de la medida cautelar sustitutiva a la preventiva judicial de libertad. Bien, amigos, espero que les haya gustado la exposición. Les deseo que pasen una feliz tarde y será hasta una próxima edición.